¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y como todos los viernes les traigo la información de lo que sucede en esta semana y también vamos a hablar de la coyuntura política. El día de hoy tenemos a una invitada importante de la política local con quien vamos a hablar precisamente de la coyuntura y también vamos a hablar de su representación en algún punto, ¿no? Pero primero vamos a entender qué es lo que está sucediendo en el país. Estamos viviendo un panorama que, sí, en muchos aspectos ha generado tanto fastidio por un lado de la población y por otro lado de la población cierta indignación. Y esto recae mucho en las protestas que están sucediendo en contra del gobierno de la señora Dina Boluarte. Sucede de que, y lo viví en carne propia, se está efectuando muchas marchas y enfrentamientos con la Policía Nacional. Y esto en realidad ha sido un duro golpe tanto para las fuerzas del orden como para la misma población. La misma población eh, está entrando duro contra los policías y ellos son incluso calificados como asesinos y la misma historia de siempre, ¿no? Por un lado entra la izquierda radical, que a estas manifestaciones están viniendo de diversos sectores del país. eh, Entra la izquierda radical asusando estas manifestaciones y por otro lado la caviarada que se han presentado en muchas ocasiones, ¿no? Igual el mismo antecedente fue con el expresidente Manuel Merino, que los caviares fueron principales asusadores de estas marchas. Para esto, y entenderlo más a profundidad, vamos a hablar con la doctora Rosa Bartra, a quien hemos invitado para esta edición de Mucho que Decir. Doctora Rosa, bienvenida al programa. Hola Sergio, buenas tardes y buenas tardes también a todos los amigos de Expreso. Bienvenido nuevamente tu retorno a la información constante. En efecto, gracias a usted por aceptarnos la invitación. Iniciemos con una pregunta crucial. ¿Cómo entender las protestas desde su punto de vista, tanto como ex congresista y también como especialista en la materia? ¿Cómo entender estas protestas? Porque se exige cosas que creo yo no tiene un sentido común, que es la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso de la República. Entonces, ¿que sin autoridad nos quedamos? Claro, bueno, a ver, esa pregunta resulta interesante y resulta curiosa, mira tú, porque nos hemos acostumbrado a que se nos ofrezcan cosas irrealizables. De hecho, el ofrecimiento de los candidatos de la izquierda casi siempre es el cambio de la Constitución. Acuérdate de Ollanta Humala y un momento emblemático cuando jura incluso por la Constitución del 79. Ujú. Entonces, digamos que permanentemente a nuestra sociedad, en todos los estratos, hay una eh, serie de mitos, de mentiras que se van contando a lo largo del tiempo y que muy pocas veces nos hemos preocupado por refutar. Ahora que hay un pedido multitudinario, eh, por lo menos desde las calles, porque sabemos que eso tampoco representa el sentir de toda la población, ya decimos, hay pedidos que son absurdos y que no es posible pedir la renuncia o pedir la disolución del Congreso porque constitucionalmente no es posible. Bueno, pues aceptamos así un golpe de Estado por parte de Martín Vizcarra que disolvió el Congreso sin ninguna base constitucional. Y Ujú. esa disolución del Congreso fue avalada incluso por el Tribunal Constitucional, por el Defensor del Pueblo y otras entidades llamadas a cautelar el Estado constitucional, llamadas a preservar el Estado constitucional, pero que en su momento sencillamente no lo hicieron. Entonces, si tenemos a un pueblo acostumbrado a que las autoridades le digan, permitan eventos inconstitucionales, entonces primero no debería sorprendernos que desde el pueblo ahora se soliciten o se hagan ese tipo de reclamos. Más bien es una oportunidad para que podamos reflexionar alrededor de qué es lo que permitimos y qué es lo que cuestionamos. El origen, me pregunta Sergio. Hay un origen diverso, multicausal, como dicen los analistas.
que está sustentado en primer lugar en una población permanentemente abandonada. Y cuando digo abandonada, no me refiero solamente a que, oye, los gobiernos locales y regionales tienen plata porque no atienden las demandas de su población. Hay una población en el Perú que en este momento debe ser aproximadamente el 85 y ya bordeando el 90% de población económicamente activa, de empresarios que trabajan en la informalidad. El Perú es Ujú. un país informal y no vas a la informalidad porque tengas un Estado que te abre la puerta para que puedas trabajar de la mano con él. No, hay informalidad porque hay una serie de problemas que se han dado a lo largo del tiempo y que se han agudizado, en especial en los últimos años, que evitan, que obstaculizan, que dificultan, que hacen en algunos casos imposible que la gente trabaje dentro de las reglas del Estado. Entonces, si tienes a una población que vive al margen del Estado, que no siente los beneficios del Estado, que tiene pésima educación pública, que tiene nula atención de su salud, que hay precariedad en los servicios de transporte y podría seguir en un largo etcétera, pasando por la seguridad ciudadana, servicios de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pueblo descontento, hay Ujú. un pueblo desempleado, hay un pueblo pobre y este tipo de actitudes, de anuncios, de ofrecimientos por parte de la clase dirigencial, la clase política, los gobernantes de ofrecer lo imposible, les hace creer que esta vía, el cambio de la constitución, la renuncia de la señora Boluarte o el recambio de personajes en el Congreso de la República puede traerles un alivio, así sea pasajero, de los enormes problemas que aquejan a la sociedad. Uno. Dos, hay grupos interesados, pues también, en que haya Claro. caos. Qué duda cabe que tenemos a una izquierda radical que vive del caos, que se sustenta en el descontento y que ahora tiene un enorme apoyo en la región. Todos los países latinoamericanos en este momento tienen gobiernos de izquierda y entonces Ujú. hay un apoyo a los grupos de izquierda más extremistas en el Perú que alientan, que le proveen de combustible a esta hoguera y por eso es que no se acaba. Y como tercer factor, nuestra clase política, ¿no? La presidenta Boluarte, que su manejo de esta crisis, esta convulsión social me parece bastante deficiente y un Congreso que está completamente desconectado de la realidad. Ujú. Entonces tienes un cóctel explosivo que creo que no ha sido más grande, pero podría ser más grande. No ha sido más grande hasta ahora precisamente porque la sociedad vive al margen del Estado. Entonces lo que ocurre dentro del Estado los afecta no de forma tan dramática como si fuese un país institucionalizado. Ahora, la población, dentro de todas las cosas que exigen, hay un sector, no sé si ciego ante lo que ha sucedido, pero exigen la liberación de Pedro Castillo. Y creo que todos los que hemos visto el día en que Pedro Castillo efectúa esta tentativa de golpe de Estado, se comete un delito que está dentro de la Constitución Política del Perú. Efectivamente, sin embargo, también debemos reconocer que él comete ese delito siendo presidente de la República. Claro. Y como presidente de la República tenía derecho de antejuicio. Y primero debió habérsele levantado el derecho de antejuicio para proceder con todo lo que se hizo después, Ujú. incluyendo su detención y posterior encarcelamiento. Entonces, digamos que el Congreso jamás estuvo a la altura del desafío que el momento político le impuso. Y desgraciadamente, por hechos como este, es que ahora esa izquierda que no tenía un símbolo, ahora han creado un símbolo alrededor de Pedro Castillo y el mito del provinciano maltratado por una clase dominante que nunca lo dejó gobernar. Entonces, hay Claro. un símbolo que está creciendo alrededor de eso y tampoco olvidemos que Pedro Castillo, en el momento en el cual da el golpe de Estado y prácticamente se autovaca, porque él solo propició su vacancia, tenía un porcentaje de apoyo en la población bastante importante, Sí, tal vez claro. incomprensible, pero importante, ¿no? Sí, bueno, resalto mucho lo que usted dice.
tal vez incomprensible, porque hemos visto que en todo el año, un año y medio creo que el señor Pedro Castillo estuvo en el poder, ha dicho y hecho cada cosa que ha dejado mucho que desear, tanto para la política nacional, incluso hasta el ojo internacional. Entonces, aún así ha tenido su respaldo. Hoy por hoy, la gente que sale a las marchas tiene un concepto y esto también ha venido arrastrando ya de otras manifestaciones, incluso cuando usted era congresista de la República, y es el rechazo neto y duro al fujimorismo. ¿Por qué marchas o por qué votaron por Pedro Castillo? Porque la que postuló en segunda vuelta, que con Pedro Castillo era Keiko Fujimori. Entonces, es esta fue una de las tantas veces que se ha escuchado por parte de los votantes de Pedro Castillo. ¿Por qué votaron por él? Precisamente porque Keiko era la segunda que estaba detrás. Entonces, este rechazo, más que un apoyo a Pedro Castillo, podría ser eh, un repeler al Fujimorismo y repetir la misma historia. Si en algún momento, y en todos los momentos de mi vida, en realidad, no solamente en algún momento, me proclamo demócrata, de ninguna manera podría yo responsabilizar de la decisión de un tercero el derecho a elegir y ser elegido de cualquier ciudadano. Uh -huh. Ah, más bien habría ahí una enorme irresponsabilidad en quienes no votaron por Pedro, sino votaron en contra de. Y pienso que eso es algo que se debe dejar completamente atrás, porque eso Claro. mismo ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, eso mismo ocurrió con Ollanta Humala, y ya vimos cómo terminamos con Ollanta, cómo terminamos con PPK, cómo hemos terminado con Pedro Castillo, y si no aprendemos la lección, dicen que desgraciadamente un pueblo que no aprende su historia tiene la desgracia de repetirla. Uh -huh. Creo que es hora de que aprendamos, ¿no? Claro, y en efecto se ha escuchado mucho, ¿no? Que el Fujimorismo, usted perteneció al partido Fujimorista en su momento, no sé si actualmente milita dentro de Fuerza Popular, pero se ha visto al Fujimorismo como el patito feo dentro del Congreso de la República, ¿no? Los Fujimoristas son quienes hacen para la población en realidad, por eso es que el Congreso tiene cierto rechazo en cada una de sus gestiones. eh, el Fujimorismo, según la población, piensa más en sus intereses que en el pueblo. Usted ha estado dentro de la bancada fujimorista y creo que usted más que nadie puede decirnos qué es lo que de verdad se dedica el fujimorismo dentro del Congreso de la República. Yo no puedo responder por el Fujimorismo en presente. De hecho, no formo parte del Congreso de la República, Uh no soy -huh. congresista, no estoy en el partido de Fuerza Popular de forma activa ni inactiva. Podría responderte más bien desde otra perspectiva. A quienes dicen esto no son necesariamente el pueblo. Uh -huh. ¿Quiénes están con procesos penales en este momento por graves delitos de corrupción? ¿Algún fujimorista? Creo que no. Los Perú Libre, la bancada de Acción Popular y los famosos niños y un largo etcétera. ¿No? Claro. Entiendo más de 40 congresistas con investigación preliminar en este momento en la Fiscalía de la Nación. Que yo sepa, ninguno de ellos es fujimorista. Uh -huh. Entonces, digamos que eso es parte de lo que ahora se llama de forma muy común y que me parece curiosa la palabra, la narrativa, ¿no? La narrativa de la izquierda es precisamente esa, la narrativa de los caviares es esa, todo es culpa del Fujimorismo. Bueno, pues Alberto Fujimori salió del gobierno hace 20 años. Sí. Y más bien quienes nos han gobernado después de esos 20 años han sido desde Paniagua, Toledo, Humala, García, PPK, Vizcarra, Y todos y por manchados de Dios, corrupción, ¿ah? todos con gravísimos escándalos de corrupción. Y el de Vizcarra ya pues fue la El cereza de la peor. torta, con Claro. golpe de Estado incluido y 200.000 muertos o más sobre sus espaldas por la pésima gestión que tuvo. Uh -huh. Así que me parece que incluso ya es ociosa esa discusión porque contribuimos a mantener una narrativa que es, desde mi punto de vista, inexistente. No estoy con esto diciendo que
la bancada de Fuerza Popular sea la mejor bancada o que no No, tenga claro. ninguna responsabilidad en la crisis, de ninguna Ujú. manera. Pero eso de que todo es culpa de ellos, sin asumir que en este momento el Congreso tiene 15 bancadas, me parece realmente una falta bastante grave de criterio, de análisis, de profundidad en el análisis y de conocimiento de cómo se manejan las relaciones dentro del Congreso de la República. Este discurso de que Fujimori nunca más, que es la frase que siempre utilizan los caviares y precisamente ahorita en las manifestaciones también incluso la mencionan, y es una frase muy cliché, ya muy utilizada por parte de este sector que se opone al Fujimorismo en algún punto, pero también ha entrado cierto rechazo hacia la derecha en nuestro país, ¿no? Todo esto a raíz de que el señor Pedro Castillo empieza a gobernar. Creo que desde incluso el señor Martín Vizcarra ya se tenía cierto repelo a a la derecha política. Y esto se da porque tanta influencia podrían tener los caviares en la población, o a qué se debe este rechazo. Lo primero que me preguntaría para responder tu pregunta, Sergio, es ¿quiénes son de la derecha? ¿Quiénes son los políticos de derecha o cuáles son los partidos de derecha? Perdona la pregunta, puede sonar ingenua, pero no los identifico. Ujú. Yo no identifico un partido auténticamente liberal en lo político, liberal en lo económico, que fomente una cultura de mercado que regule las relaciones por su propia dinámica, o alguien que crea la capacidad productiva del pueblo y que aliente la inversión, aliente el capital popular como medio de salir adelante. No veo ninguno. Ujú. A mí me parece más bien que casi todos están del centro para la izquierda o pretenden parecerlo, pero no he visto ningún ni partido ni político que abiertamente se diga de derecha y que además auténticamente tenga una doctrina ideológica de derecha. Ya. ¿Cuáles son, en todo caso, para poder analizar a qué No se podría debe? ser quizá Renovación Popular, en este caso Renovación Popular, Avanza País o quizá Fuerza Popular como cierto, o digamos, no derecha como tal, pero sí centro derecha. Claro, tal vez entro yendo un poco a la derecha, ¿no? Tal vez Avanza País, digamos, tal vez Adriana Tudela, que creo que es una política que doctrinariamente podrías ubicarla en el cuadrante de la derecha, Ujú. pero yo de Adriana Tudela paro de contar, ¿no? No veo otro político que realmente defienda posiciones auténticamente ideológicas de derecha, Ujú. salvo Adriana Tudela. Y como partido, pues Avanza País y Renovación Popular tienen de todo. Entonces, al tener de todo, uno no podría decir que esos partidos son ideológicamente de derecha. Sí, más Bueno. bien, creo que hay bastante desconocimiento con respecto a qué es doctrinariamente la derecha y se la ha asociado, obviamente de forma bastante maniquea, se la ha asociado a los ricos, explotadores, que no piensan en el bienestar del pueblo y que solo se aprovechan de él, en fin, y no es eso necesariamente una posición doctrinaria, sino más bien una calificación. Estás emitiendo juicios de valor sobre la actitud de las personas, pero para nada sobre una doctrina ideológica, de la misma forma que creo que ya casi nadie sabe qué cosa es ser de izquierda. Hablemos un ¿Ves? poco de su carrera Uh-huh. bueno, como política, ¿no? ¿Usted ha pensado en este adelanto de elecciones que se ha propuesto, que todavía está para debatirse en segunda votación? eh, ¿Piensa postular en este adelanto de elecciones o quizá en futuras elecciones? A ver, dos respuestas derivadas de una única pregunta. La primera, creo que el adelanto de elecciones sí es una válvula de escape para la enorme presión que tienen ahorita Ya. el gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y creo que un adelanto de elecciones abriría esa válvula y permitiría oxígeno y por lo menos una recomposición del Congreso que permita que se puedan llegar a acuerdos. Por desgracia, en la composición del Congreso, como está ahora,
cualquier acuerdo es imposible, cualquier reforma es inviable. Ya hace mucho que no hay un debate realmente importante. Vemos diatriba, insulto, empujón, jaloneo, etcétera, pero no hay un debate interesante alrededor de una idea. Entonces, Ujú, primero sí creo que debería darse este año un adelanto de elecciones generales, tanto para la presidencia de la República como para al el Congreso, Congreso, y que para claro. eso no debería existir ni más dilación ni más justificación. Por Ujú. desgracia, insisto, por desgracia, este Congreso y este Ejecutivo ya caducaron, están en fase de descomposición. Y digo lamentablemente porque la democracia debería respetarse en sus términos y en sus plazos. Y si Ujú. ellos fueron elegidos por 5 años, deberían completar los 5 años. Pero han sido extremadamente desleales al pueblo, desleales a sus partidos, desleales a los principios, desleales a la patria, y han complicado todo. Entonces deberían irse, realmente deberían irse. Eso, en primer lugar, esa es mi posición. Ahora, si un adelanto de elecciones abriría la puerta a que aquello que realmente es mi pasión y a lo que me he dedicado desde que tengo 5 años de edad, desde que tengo uso de razón, que es el ejercicio político, si en este momento postularía, mi respuesta es definitivamente no. No postularía. Estoy completamente dedicada, como antes de estar en el Congreso, a mi labor profesional. Tengo temas importantes que están en mis manos ahora que de ninguna manera podría dejarlos en este momento, porque siento que tengo una responsabilidad con quienes han confiado en mi capacidad profesional en este momento. También podría influir en esta decisión durante, cuando, bueno, cuando usted fue congresista, también se armó mucho rechazo a su persona por el hecho de, según lo que se habló en ese momento, fomentar cierta obstrucción en contra de Martín Vizcarra. ¿Podría ser es- eh, Eh, esto una influencia para la decisión que ha tomado actualmente? Yo entiendo el ejercicio político como una contribución que haces en favor de tu patria y en favor de que aquellos ideales que tú crees que son defendibles tengan una voz valiente que lo sustente. Claro. No me llama la atención eh, las reacciones bastante negativas, muchas de ellas, porque tuve misiones delicadas mientras fui congresista. Fui presidenta de la comisión investigadora más importante de la historia del Por Parlamento, supuesto. que tocó al poder más grande del Perú, Ujú. ¿no? Mediático, político, empresarial, jurídico, etcétera. Y cuando te enfrentas sin miedo y expones sin miedo todo lo que crees que debe ser corregido, en este caso la enorme corrupción que se cometía en, además, perjuicio de todos los peruanos, en especial de los más pobres, es lógico que tengas una reacción negativa por parte de quienes sienten su alfombra levantada, de quienes sienten que la cortina de la ducha se les abrió y que se muestran sus miserias. Ujú. Eh, Así que yo eso lo entendí, lo asumí como parte de lo que tienes que enfrentar. Un político cobarde es un político que no sirve. Un Claro. político que no es capaz de defender su posición, sus principios y que más bien se acomoda para caerle bien a la gente, tampoco sirve, Ujú. porque no va a ser capaz de defender la voz del que precisamente no la tiene, si se va a someter a la voz del que más grita. Ahora, el tema de Martín Vizcarra sí fue un tema personal, porque Vizcarra se sintió amenazado, porque la investigación también lo tocó. Claro, lo hizo temblar a Martín Vizcarra. Vizcarra era un hombre altamente comprometido con la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas. De hecho, ya tiene y seguramente le van a venir muchas más acusaciones fiscales y por las cuales va a tener que responder en juicios orales de manera pública seguramente dentro de poco. Pero mi crítica fundamental a Martín Vizcarra fue alrededor de sus actos de gobierno. Y yo criticaba y llamaba la atención en mi trabajo, que era de fiscalización, porque un congresista no está ahí para aplaudir al presidente,
ni para aplaudir a los ministros, está ahí precisamente para exigir que las cosas se hagan bien, y en su momento, cumpliendo mi rol de congresista, expuse que Martín Vizcarra era inepto, que era corrupto, que estaba pisoteando el Estado de Derecho y que pretendía permanecer en el poder por mucho tiempo. Y por eso impulsó una reforma política absurda, que solamente destruyó instituciones. No solamente una reforma política, también una reforma del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque él quería manejarlo y manipularlo todo. Entonces, digamos que Vizcarra, al ver impedido su plan nefasto para apoderarse de la patria, dio un golpe de Estado, pero antes de dar eso emprendió una campaña de desprestigio y de intoxicación de imagen bastante terrible eh, contra mí, que en ese momento tenía el deber de cautelar la Constitución y cautelar las instituciones, porque fui elegida por 2 periodos consecutivos presidente de la Comisión de Constitución. Claro. Y ahí tampoco estás pues para hacer lo que los demás quieren. Tienes que estar ahí para defender la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones. Hice mi trabajo, me golpearon durísimo, asumo eso con hidalguía porque es parte de aquello a lo que te expones cuando haces las cosas de forma abierta y no soterrada, pero estoy acá conversando contigo, no tengo una sola investigación, ni siquiera por infracción de tránsito, ni ética, ni de ningún tipo, así que podré seguir analizando y levantando la voz en caso sea necesario. Una última ya para cerrar la entrevista. Usted hablaba sobre que debemos tener políticos valientes, políticos pechadores. Entonces, habría una posibilidad, quizá no en este adelanto, pero más allá, en una próxima elección, de que usted se arriesgue a postular a la presidencia de la República. Sergio, es la primera vez que alguien me hace una pregunta como esa. Creo que todos los políticos, especialmente los de carrera, los de ejercicio, los que se han dedicado por años y años y años a aprender, a crecer, que han empezado de abajo, la mayor aspiración que tienen es cambiar el estado de cosas para que tu patria sea un mejor lugar para Claro. vivir, sea un mejor espacio para que los ciudadanos puedan desarrollar su potencial, especialmente en un país como el nuestro que lo tiene todo. Y ese tipo de cambios solamente los puedes hacer desde la posición más importante que existe dentro de nuestro sistema, que es la presidencia de la República. Sin embargo, tampoco está dentro de mis planes, así que espero más bien sí que haya muy buenos candidatos a la presidencia. Ok, doctora Bartra, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos esta entrevista. Esperamos tenerla pronto, esta vez en la presencialidad aquí en los estudios de Expreso Televisión. Claro que sí, Sergio, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Bien, fue la doctora Rosa Bartra con quien hablamos amplio sobre el tema este de la crisis política y lo que está afectando a nuestro país. Yo soy Sergio Alba, conmigo será hasta una próxima edición de Mucho que Decir. Chao y muchas gracias.